Bien, amigos, y a esta hora pues hacemos contacto con nuestro próximo invitado. Se trata de Robert Valencia, quien es editor adjunto de Noticias Internacionales para Newsweek, con nosotros para hablar sobre este día tan importante. Se conmemoran 17 años desde aquel atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Buenos días, Robert, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Robert, ¿recuerdas qué estabas haciendo en ese momento? Cuando la verdad primero pensábamos que era un accidente de un avión que se estrelló contra una de las torres, pero luego supimos que no era así, cuando el segundo estalló contra la torre, la segunda. Recuerdo ese día como si fuera ayer, realmente, incluso yo hasta recuerdo cada momento que había de mi vida en ese entonces. Yo creo que todos lo recordamos. Yo estaba muy joven, yo estaba apenas cursando mi primer año de universidad en Miami y tenía clases muy temprano en la mañana. Yo recuerdo que tenía una clase de literatura y la clase había terminado a las 8:45 más o menos cuando la torre, el primer avión había impactado una de las torres. Para no extenderme mucho, recuerdo que ya alrededor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde de ese día, la universidad cerró por completo, todos los estudiantes tuvimos que evacuar y recuerdo obviamente las imágenes de las personas que se tenían que lanzar desde lo más alto de los edificios porque no tenían otra opción, ¿no? Que era o morir asfixiados por el humo o quemados, sí, o simplemente enfrentar esa... A mí me quebrantó muchísimo. Mucho. Y en parte eso también me llevó a lo que soy hoy, es decir, el efecto del 9/11 me llevó a aprender un poco más de las relaciones internacionales, del manejo de la política internacional, porque fue un momento que nos marcó a todos, ¿no? Por supuesto, sí, a una ciudad entera. Tenemos que ir a un corte ahora mismo, Robert, pero te pido que te mantengas allí para continuar la conversación y ya desarrollarla un poco más. Gracias, Robert. Seguimos contigo. Robert Valencia, editor adjunto de Noticias Internacionales para Newsweek. Volvemos. Con Gladys Rodríguez. Ese gran amigo que tú tuviste, que fue Renio Tolina, ¿qué te aportó a ti? Muchas cosas en el aspecto del profesionalismo, o de la puntualidad de las cosas, enamorarse de las cosas que hace, no que sean pasajeras o mataste a un tigre, tal, no. Hay que seguir profundizando, saber lo que uno hace. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? Cada pregunta tiene una respuesta. Descubre la verdad. Conoce sus causas. Analiza las consecuencias. Sigue las noticias en la señal en vivo de Antena 3 y conéctate con la actualidad en Vivo Play. Realmente te conecta. ¿El amor es para siempre? Cien días para enamorarse. Conéctate a la señal en vivo de Telefe, solo por Vivo Play. Realmente te conecta. Vivo Play, realmente te conecta. Los análisis más agudos. Utilizar su dinero para influir en los resultados de elecciones. Reportajes. El tema de los refugiados. Entrevistas y más. En el Efecto Naim. Conéctate a través de la señal en vivo de NTN 24. Disponible en Vivo Play. Realmente te conecta. Bien, ahora sí, estamos de vuelta con Noticias en Vivo y estamos desarrollando justamente la entrevista con Robert Valencia, editor adjunto de Noticias Internacionales para Newsweek. Robert, estamos contigo nuevamente, gracias por esperarnos. Y pues sí, evidentemente fue un atentado terrorista que cambió la dinámica de las relaciones internacionales y fue un duro golpe para Estados Unidos, muchos cambios vinieron. A la luz de 17 años después,
¿Qué cambió desde, bueno, de todo punto de vista en Estados Unidos y a nivel mundial este atentado terrorista del 11 de septiembre? Pues el 11 de septiembre dejó las secuelas que todavía vemos el día de hoy. Veamos, por ejemplo, que incluso antes de que ocurrieran los atentados, en aquel entonces el presidente George W. Bush estaba en camino de flexibilizar el tránsito de camiones, el flujo de personas en la frontera de México con Estados Unidos. Y esto fue días antes de que ocurrieran los ataques. Y lo que vimos fue que después de los atentados hubo un endurecimiento de las relaciones internacionales, o por lo menos la política exterior de Estados Unidos, básicamente alrededor del mundo. Nosotros como latinoamericanos esperábamos un acercamiento de Estados Unidos a la región y realmente lo que vimos fue que Estados Unidos se enfocó básicamente en librar una batalla contra el terrorismo que todavía continúa hasta nuestros días, porque vemos que incluso con la desaparición de Saddam Hussein, con la muerte de Osama Bin Laden, incluso han habido otros grupos que han tomado ese vacío de poder, por decirlo de alguna manera, y vemos grupos como ISIS han pues librado una batalla en países como Siria, como Irak. Vemos también el surgimiento de los talibanes, que no ha sido tan grande como hace un par de años, pero la guerra contra el terrorismo pues ha continuado. Y esto, bueno, es precisamente esa repercusión de las políticas de hace 17 años. Y fíjate que precisamente ese terrorismo que vimos y que hizo semejante atentado terrorista ha mutado a otro tipo de atentados, no tan, tan mediáticos en el sentido de, wow, estrellar un avión contra una de las principales torres financieras en Estados Unidos, sino la principal, sino, bueno, vemos gente que atropella a un gran número de personas en un bulevar, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona. Eso es el tipo de atentados que se ven ahora, Robert. Correcto, es decir, ha cambiado, en ese sentido sí, tienes toda la razón, ha cambiado la dinámica en lo que nosotros consideramos una batalla contra el enemigo. Por lo menos en guerras anteriores se sabía que un país se enfrentaba a otro país, es decir, que había una entidad conocida, establecida, donde había un territorio en el cual se libraba esa batalla. Pero aquí lo que vemos es que es una guerra contra el terrorismo, es decir, el terrorismo tiene muchas caras, como tú lo acabas de mencionar, es una persona que puede lanzar un ataque con un cuchillo, bien sea con un automóvil, en fin, es una mutación de ese ataque terrorista, y eso es lo que vimos, por ejemplo, o lo que se vio después del 9/11, es decir, eso era una lucha contra el talibán, pero esas personas estaban ocultas en una cueva, o estaban en Pakistán, o estaban en otros territorios, y así pues fue muy difícil. Y yo creo que Estados Unidos, al tratar de lanzar esa guerra, estaba buscando aliados, no encontró aliados. Por supuesto, en la ONU había un rechazo por una invasión en Irak, y recordemos esa imagen infame en la cual en aquel entonces Colin Powell, que era el secretario en la Casa Blanca, él decía que Irak tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Entonces eso también dio pie a que Estados Unidos cometiera vejámenes en cuanto a derechos humanos se refiere también. Eso desnudó un poco esa parte oscura de las políticas de George W. Bush. Pero sí, volviendo al tema y volviendo a la pregunta, indudablemente ha cambiado la dinámica. Vemos que ahora la guerra también puede ser biológica, como puede ser también informática. Así que ya no es la típica guerra que veíamos anteriormente, donde un país bombardeaba a otro. Eso ya ha cambiado un poco. Y fíjate, ¿qué cambió en el norteamericano común? Porque hablas de la política internacional, el efecto que tuvo la guerra de Afganistán, etcétera, y de ahí en adelante, pero en el norteamericano de a pie, ¿qué cambió a raíz del 11 de septiembre? Pues creo que el aspecto de la seguridad, es decir, cuando tú vas a un aeropuerto,
te tienes que quitar los zapatos, vas a pasar por una serie de controles. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos dejó el 9/11. Tal vez podría decirse que, no voy a decir que ha habido un nivel de intolerancia, pero en aquel entonces yo recuerdo muy bien que una vez ocurrieron los atentados, la gente tenía cierta rencilla o tenía una animosidad con grupos musulmanes en Estados Unidos, e incluso muchas de esas personas sufrieron ataques verbales, físicos, después de los atentados. Pero considero que en esa parte pues ha habido un poco más de concientización de que pues obviamente no todos los musulmanes, es decir, están de acuerdo con semejante ataque, pero yo creo que ha cambiado más en el aspecto de la seguridad, más que todo. El americano obviamente está más pendiente y obviamente que ha creado esa coraza alrededor de Estados Unidos por miedo a que ocurra un hecho similar. Yo creo que eso ha sido el cambio más grande que ha ocurrido después de los atentados del 11 de septiembre. Justamente en un reportaje de Newsweek, o citaban a Newsweek, fíjate, las consecuencias 17 años después, bueno, esto me parece que es de 2015, pero igualmente se puede extrapolar ahora, se puede traer a 17 años después, y es el número de fallecidos, Robert, porque en el momento se habla de que murieron en las Torres Gemelas y bueno, Pentágono, etcétera, 2.996 personas, 3.000 para redondear. Luego, 1.064 trabajadores de los servicios de emergencia por enfermedades derivadas. Pero posteriormente, a los años, se ha visto más afectados, más muertes por cáncer, precisamente, bueno, por esa nube de sustancias cancerígenas que se desprendió del derrumbamiento de estas dos grandes torres y los edificios que estaban cerca, ¿no? El asbesto, etcétera. ¿Qué información se maneja en este sentido? Esas consecuencias para la salud pública de los norteamericanos, bueno, quienes estaban precisamente allí a raíz del 11 de septiembre. Pues incluso había una legislación que afortunadamente no pasó, por lo menos en la Cámara Alta, en donde se quería derogar cualquier tipo de financiación o por lo menos una retribución a las contribuciones que habían hecho los policías, los bomberos y otros voluntarios cuando estaban tratando de salvar vidas una vez se derrumbaron los edificios. Porque como tú bien mencionas, muchas de esas personas desarrollaron enfermedades por inhalación de asbestos y otros tóxicos a raíz precisamente del derrumbamiento de estas torres. En Nueva York, por ejemplo, sabemos que la ciudad creó un tipo de departamento que ayudaba a personas que sufrían o que todavía sufren trastornos y traumas a raíz de estos atentados. Entonces, por lo menos eso ha sido también la secuela de lo que hemos visto después del atentado, es la prestación de estos servicios a personas que vieron en vivo y en directo pues estos atentados. Pero lo principal es que por lo menos se ha tratado de mantener esa ayuda. Siempre ha habido esa lucha entre las personas que fueron voluntarios y los legisladores que de alguna u otra forma estaban procurando limitar la financiación o por lo menos la disposición de fondos para que esas personas pudieran llevar a cabo una vida normal o por lo menos que su tratamiento fuera asequible. Y ha sido siempre esa lucha, pero por lo menos yo creo que se le reconoce la labor a los bomberos, a los policías. Se podría hacer un trabajo mucho mejor, por supuesto, pero por lo menos se ha mantenido ese lobbying, ese apoyo a estas personas que prestaron un servicio en un momento en el que el país tanto lo necesitaba. ¿Se les ha dado asistencia entonces? Es importante. Por lo menos lo que tengo por entendido es que se le ha dado asistencia, pero siempre ha habido esa pelea, por lo menos esa disputa entre algunos legisladores que creen que ellos no requieren de ayuda, que pasaron aproximadamente 15, 17 años, porque estamos hablando de que esta querella legislativa pues ha venido desde hace cierto tiempo, en donde algunos creen que simplemente no se les debe brindar más ayuda a estas personas. Algunos incluso dicen que tienen que mostrar o que tienen que presentar pruebas de que ellos fueron afectados por esos atentados, incluso al grado de que una persona muy famosa aquí en Estados Unidos que se llama Jon Stewart, que es un presentador
comediante también en Estados Unidos, tuvo que intervenir para que los congresistas no votaran en contra de una ley que les permitía a estas personas tener acceso de salud y tratamiento de sus enfermedades. Al grado, es decir, ha llegado a ese punto en donde una persona famosa ha tenido que intervenir para que no se perjudiquen a estos individuos. Pero todavía existe, es decir, existe la ayuda, pero con ciertas limitaciones. Luce ingrato, ¿no? La verdad, después de que arriesgaron su vida y como estamos diciendo, bueno, después de recibir toda esa carga emocional, psicológica, además de todo lo que hubo allí, pues bueno, no seguirle prestando asistencia a esas personas, incluso a trabajadores de la prensa que estuvieron allí en el lugar, tantas personas y afectados también. Robert, te agradecemos muchísimo este contacto. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.